Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Leamos todos en voz alta. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios, en su infinita sabiduría, dejó escondido dentro de todo lo creado leyes, principios, para que el ser humano pudiera descubrir. La ciencia no crea, solo descubre. Todo el universo, toda esta tierra está llena de sabiduría. De hecho, la Biblia dice, lo invisible de Él se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Es decir, la sabiduría, la omnipotencia, todas las características de la divinidad, los atributos divinos están plasmados en la creación. Entonces los privilegios, por ejemplo, de los científicos es poder descubrir, como por ejemplo la ley de la gravedad. Isaac Newton, al observar que caía una manzana, empezó a decir, ¿por qué cae de esta manera tan perpendicularmente? Y empezó a investigar y descubre una de las leyes fundamentales de la vida. Dios lo creó, pero no reveló la existencia, sino que dejó que el hombre la descubriera, porque ese es un privilegio del ser humano. Porque Dios es maestro en sí mismo, y Él revela, pero nos ha dejado a nosotros la investigación de lo revelado para que nosotros podamos extraer todo el conocimiento, en este caso de la creación. Ahora, mucho más grande y mucho más importante que toda la creación es la palabra de Dios. Dios ha revelado su palabra, pero la investigación de ella nos la ha dejado a nosotros, porque ese es un privilegio de poder indagar, de poder investigar, de poder escudriñarla, de tal manera que podamos ver la verdad de los principios del reino de los cielos. Esto nos va a traer satisfacción, como sucede en el campo natural, cuando alguien descubre algo que no podía ver, como sucedió una vez con uno de los grandes científicos de la antigüedad. El mismo Isaac Newton se encontraba observando detrás de un microscopio ese mundo microscópico, y de repente, después de un buen tiempo, estaba llorando. Y entonces uno de los asistentes le pregunta, ¿y por qué lloras? Y dijo, es que estoy viendo las maravillas de Dios. Cuando nosotros podemos descubrir las maravillas de Dios en su palabra, nos van a sacar lágrimas de gratitud. Vamos a conocer la grandeza de Dios. Vamos a empezar a ver realmente cosas que antes no veíamos. Es por eso, hermanos, que las palabras de Jesús resuenan. Y es una invitación para usted y para mí cuando dice, escudriñad las Escrituras. Tiene que ver con la investigación, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, la necesidad de investigar el tesoro de la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, podemos hablar, hermanos, sobre la naturaleza divina de la palabra de Dios. Entonces, hay algunas personas que a lo largo de la historia hicieron algunas observaciones al ver que la Biblia no era un libro común y corriente, sino que veían realmente que era inspiración divina, que era algo sobrenatural. Ellos lo veían, en algunos casos, que era un libro sobrenatural, por los efectos que producía en el género humano, por la rectitud y la justicia y todo lo que enmarca y cómo afecta a las artes, las ciencias y todas las demás áreas del saber humano. Por ejemplo, Abraham Lincoln dijo acerca de la Biblia, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno sobre el Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Si no fuera por la Biblia, no podríamos saber lo correcto e incorrecto. Él veía que si no existía la Biblia, no podía existir la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, lo negro y lo blanco. Y efectivamente así es.
Dios ha declarado lo que es correcto, lo que es justo y lo que es injusto. De otra manera no se conoce lo que eso es. Por eso que la Biblia sirve como un reflejo, un espejo de Dios para la humanidad. Bloomberg dijo acerca de la Biblia: el cristianismo, como se establece en la Biblia, es responsable de un número desproporcionadamente grande de los avances de la humanidad en la historia de la civilización, en educación, medicina, derecho, bellas artes, los derechos humanos, incluso en las ciencias naturales. Y efectivamente así es. La Biblia tiene que ver con el desarrollo. Por eso que a partir de la Reforma nos damos cuenta que surge el Renacimiento. Prácticamente el Renacimiento viene a ser, hermanos, inspirado por la Reforma. Si no hubiese existido la Biblia en las manos del pueblo, hubiese estado todavía en el oscurantismo. Pero la Biblia, que fue el primer libro impreso y que luego se divulga, trae entonces ahora en las personas el deseo de estudiar, el deseo de investigar, trae las normativas de justicia. En aquel entonces algunos tenían privilegios, otros no. Las mujeres eran las que tenían menos privilegios que los hombres, ahora tenían el privilegio de estudiar. Eso hizo que se levantara una enorme cantidad de conocimiento y desarrollo en la humanidad. Pero ¿a dónde fue el origen? Fue en la Biblia. El Renacimiento no hubiese existido si no hubiese existido la Reforma. Por eso decía Bloomberg acerca de esto, que tiene una influencia en todas las áreas del saber humano. George Washington, como político, dijo: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y Dios mismo es el que hace que el hombre entre en cordura. De otra manera, será imposible poder gobernar. Entonces, cuando se deja la Biblia a un lado, entonces ningún gobernante, ningún líder podrá dirigir en forma exitosa a una población. Immanuel Kant, viendo realmente cuánto beneficio había traído la Biblia, dijo estas palabras: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. En el tiempo de él había muchos que desprestigiaban la Biblia. Algunos dijeron que la iban a hacer desaparecer después de sus escritos. Y otros empezaron a blasfemar. Pero todo desprestigio, decía él, contra la Biblia es un crimen contra la humanidad. ¿Por qué? Porque lo único que trae la Biblia es bienestar. Y así podemos seguir hablando de otros personajes. Pero el propósito es que nosotros veamos que todos ellos y muchos más, ellos veían que en la Biblia había algo sobrenatural. Ahora, ¿por qué? Porque tiene una razón, y es porque la Biblia es de inspiración divina. La Biblia, la palabra misma dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. La palabra que se traduce como inspiración viene de una palabra griega que significa literalmente exhalación. Es decir, que la palabra fue transmitida o exhalada, dada por Dios a los hombres. Algunos se confunden cuando dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, Dios comunicó lo que tenían que escribir. Esa es la inspiración. Los hombres escribieron, ¿qué cosa? Lo que Dios les comunicó. O sea que la Biblia no nace de la mente del escritor, sino de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es inspirada, o sea, que sale de Dios mismo, es exhalada, es transmitida, es comunicada por Dios, y en este caso a los hombres para que la escribieran. Entonces, aquí vemos entonces que la Biblia tiene una inspiración, es de origen divino. Y vamos a ver algunas evidencias. ¿Por qué decimos que es divino? Y usted puede hacer una comparación con cualquier otro libro que existe hoy en día o ha existido a lo largo de los siglos. La primera evidencia, y solo voy a mencionar algunas porque son innumerables. Una de ellas es el convencimiento por el cambio de vida. La palabra de Dios empezó a traer cambios radicales en el ser humano. Por ejemplo, que aquellos que escucharon la palabra, que la abrazaron en su corazón. Entonces Dios empezó a transformar y cambiar vidas. Por ejemplo, un Saulo de Tarso, un asesino prácticamente de la iglesia de Cristo, un perseguidor de la iglesia. Dios lo convierte en un gran apóstol cuando él recibió la palabra.
Dios lo transformó, lo cambió. Y así millones y millones de personas a lo largo de la historia. Hermanos, ninguna ley, ningún código moral puede transformar a un ser humano. El único que puede transformar al ser humano es la palabra de Dios. Por eso que aquellos que abrazaron la palabra, que la creyeron, estas personas, por supuesto, al abrazarla, decidieron aún hasta morir por esa verdad. Porque ellos experimentaron esa verdad. Por eso Pedro decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, no se puede negar lo que la palabra de Dios ha hecho. Entonces, por eso, ¿cómo puede una palabra convencer, transformar, regenerar a una vida? Solo porque entonces la razón es de origen divino. Por eso que vemos personas que aún certificaron su verdad con la misma muerte. Lo vemos en el libro de los Hechos, los apóstoles, lo vemos la iglesia, la persecución. Y a lo largo de los siglos, muchos han muerto y hoy en día muchos están siendo martirizados. Sin embargo, usted se da cuenta por los periódicos, las noticias de aquellos mártires actuales, no niegan. ¿Por qué no pueden negar? Porque no pueden negar la verdad. Porque la Biblia, la palabra, ha transformado. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque es de origen divino. Segunda evidencia. Veamos, hermanos, la parte arqueológica que viene a confirmar las referencias históricas y geográficas de la Biblia, que ella es la palabra de Dios. En otras palabras, la geografía, lo que es en sí la arqueología, hermanos, viene a confirmar todos los lugares que menciona la Biblia. Y no solamente lugares, sino que se descubren aquellos detalles que la Biblia relata. Entonces, no es un libro de cuentos, sino que estamos hablando que está respaldado históricamente. Si usted va a la nación de Israel, prácticamente el país es todo un enorme museo donde usted va. Hay excavaciones, se encuentran los lugares que menciona la Biblia. Algunos años atrás, algunos decían la Biblia no tiene razón porque menciona ciertas ciudades, ciertos lugares, pero que no se han encontrado. Bueno, los encontraron después. Entre ellos, por ejemplo, una de las ciudades que estaba sepultada era la ciudad de Nínive, lo que hoy se encuentra en Irak. Entonces, luego encontraron que ahí estaba la ciudad de Nínive, la cual menciona la Biblia, habla de Jonás y todo. Entonces, cuando se descubre y cuando la Biblia da los detalles de esa ciudad, exactamente la arqueología empieza a revelar que la palabra de Dios realmente tiene razón. Entonces podemos hermanos, entender que la palabra de Dios es certificada por la arqueología, también por la misma geografía, y hay abundancia de copias de las Escrituras, mucho más que cualquier otro libro secular. Hay tantas, hermanos, manuscritos a lo largo de la historia de la Biblia, que muchos son fragmentos, pero fragmento con fragmento luego fueron cotejados, y también libros enteros que ahí están las evidencias de las Escrituras. No existe ningún otro libro que tenga tantas referencias y tantas evidencias de manuscritos antiguos como es la palabra de Dios. A pesar de que la Biblia fue quemada, fue destruida, los manuscritos, los romanos quisieron borrar de la faz de la tierra tantos manuscritos. Vemos los manuscritos del Qumran que se encontraron allá a mediados del siglo anterior. Entonces, que vinieron a certificar lo que algunos decían que no era cierto, ahí estaban. Entonces, vemos ahora cómo la arqueología ha venido a confirmar. Pero no solamente eso, sino los historiadores seculares hacen referencia a los personajes de la Biblia. Estamos hablando, por ejemplo, de un Flavio Josefo, que él nace en el año 36 después de Cristo. Este hombre, como uno de los grandes historiadores, empieza a hacer referencias a la existencia de Juan el Bautista, de José, habla de los apóstoles, habla del Señor Jesucristo, o sea, como una referencia histórica, que Jesús no fue un mito, no ha sido una fábula, sino que realmente estamos hablando que hay evidencias históricas. Lo mismo en el caso del historiador romano llamado Tácito. Entonces, este historiador también del primer siglo hablaba de las referencias sobre los apóstoles, sobre el Señor Jesucristo. Vemos a Plinio, otro historiador de Bitinia, que Bitinia viene a ser parte de hoy lo que es el país de Turquía. Empieza a hablar también de todas las referencias del Evangelio y de los apóstoles del Señor Jesucristo. Vemos a Lucian, historiador griego, también del primero y segundo siglo. Empiezan ellos a hablar acerca
de todas estas referencias. O sea que la Biblia tiene respaldo histórico geográfico, donde está diciendo que es cierto históricamente todo lo que se menciona en la Biblia, ahí está. No es un invento, no es algo que alguien puede decir que esto surgió de la mente, del corazón de un ser humano, no, sino que ratifica lo que dice la Biblia. Ahora, la mayor, evidencia de la inspiración que la Biblia es de origen divino, Jesús mismo lo afirmó en cuanto a las Escrituras. El Señor Jesús dio referencia acerca de la inspiración de la palabra, lo que se conoce como la inerrancia. O sea, Jesús confirmó que está la Biblia exenta de errores. En teología se conoce como la inerrancia de la palabra de Dios. Por eso que Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 17 dice: pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es decir, que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir, no va a quedar un vacío, no tiene vacíos la Biblia. No va a pasar una tilde, o sea, está hablando de que todo lo que está dicho se va a cumplir. En Juan 10, mi Señor Jesús dijo: la Escritura no puede ser quebrantada, o sea, no existe manera que la palabra de Dios pueda ser violentada o que pueda ser transformada. La verdad está firme y todo lo que Jesús dijo, entonces eso se ha de cumplir. Pero también Jesús confirmó su rigor profético, es decir, que Dios como soberano, Él sabía las cosas que iban a venir, como soberano, pero también como omnisciente, sabía lo que iba a venir en el futuro. Dios solamente Él tiene esa virtud, esa característica, ese atributo de la omnisciencia que puede ver el futuro. Y al ver el futuro, entonces viene la profecía. Y Él dijo lo que iba a acontecer. Entonces la palabra de Dios, al cumplirse todas esas profecías, lo único es que está confirmando su origen divino, ya que la profecía surge de ese atributo de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que se cumple exactamente la profecía bíblica? Sencillamente porque nace del corazón de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que Dios ha dicho que se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Qué significa eso? Que el que la inspiró es soberano. Y el soberano, el único verdaderamente soberano, es Dios. Eso es un atributo exclusivo de Dios. Y esa soberanía está plasmada en la palabra. Y está también lo que es la omnisciencia y la presciencia de Dios, porque está viendo en la distancia lo que iba a ocurrir. Y efectivamente, el rigor profético está confirmando su origen divino, porque esto no puede surgir de la mente humana. Solo Dios conoce el futuro, ni el diablo lo conoce. Solo Dios. Entonces Dios conoce el futuro, pero no solo eso, sino como soberano, Él hace que se cumpla providencialmente la palabra. Por ejemplo, el día de la muerte del Señor Jesucristo, la cual fue profetizada exactamente, iba a ocurrir en el mes de Nisan, el día 14, entre las 2 tardes, según el libro de Éxodo. Efectivamente, así sucedió matemáticamente. Usted dirá: ¿cómo sucedió eso? Bueno, es que Dios mueve sus piezas del tablero de ajedrez. Entonces, hermano, lo que Dios ha dicho se ha de cumplir. Todo lo que Dios ha dicho exactamente se cumple. De ahí también confirmó su suficiencia. Es decir, que la palabra por sí misma tiene poder. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, la palabra en sí misma es vida. Es suficiente en sí mismo. No necesita que nosotros le agreguemos, le añadamos, le demos un matiz. No. Ella es vida. Ella es suficiente en sí mismo. Por eso que el Señor Jesucristo, en el momento de la tentación, vemos que Él usó la palabra. Oiga, cuando le dijo a Satanás: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y efectivamente, vemos que la palabra en sí misma es suficiente. Por eso dice la Biblia que Jesús echó fuera los demonios por la palabra y sanó a los enfermos también por la palabra. Porque la palabra es viva. Entonces,
tiene capacidad. Entonces, el hecho de que la palabra en sí misma tenga vida, eso significa que no es una palabra muerta, no es como cualquier otro libro. Entonces, eso tiene un efecto increíble en la persona que se expone en la lectura o la escucha. Pero también Jesús confirmó la unidad de la palabra. La Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de más o menos unos 1600 años por 40 autores. Estos 40 autores, muchos de ellos no se conocieron por la distancia y el tiempo. Entonces, sin embargo, cuando todos los escritos se reúnen, y que fue escrito prácticamente en 3 continentes, África, el norte de África, lo que es Asia o Eurasia y lo que es también en Europa. Cuando se reúnen todos los escritos, tienen un solo tema. Oiga esto, ¿cómo se pudieron poner de acuerdo los escritores en distintos lugares, en distintas épocas, y tenían un solo tema? Y el gran tema es la salvación en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque dan testimonio de mí. Eso significa que hay un solo autor de la Biblia. Hay muchos escritores, pero un solo autor, es Dios mismo. Entonces, cuando nos habla de lo que es la unidad de la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, por eso Jesús dijo en Lucas 24:25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, oiga esto, Jesús empezó a usar las Escrituras. ¿Por qué? Porque son de origen divino. Pregunto, ¿por qué Jesús no ocupó otros libros sagrados de otras religiones? ¿Por qué Jesús no usó la filosofía griega? ¿Por qué Jesús no ocupó los manuscritos de derecho o de cualquier otra cosa que existiera en aquel entonces o de la ciencia? ¿Por qué? Dice, Jesús ocupó las Escrituras. Dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. O sea, Jesús usó la Biblia, hermano, todo lo que es el Antiguo Testamento lo ocupó, oiga, para hacer referencia de sí mismo. Entonces, estamos viendo acá, porque todo tiene un tema, y es el tema de Jesús. Por eso Él dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos entonces que no solamente confirmó la unidad de la palabra, sino que la armonía que existe entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque de igual manera el Nuevo Testamento es inspirado. Por ejemplo, en el caso de las profecías bíblicas, más o menos unas 300 profecías del Antiguo Testamento referidas a nuestro Señor Jesucristo en sus primer advenimiento fueron totalmente cumplidas. Para darles un poco más de exactitud, por ejemplo, las últimas 24 horas de vida del Señor Jesús en esta tierra, se cumplieron 29 profecías. Unas de ellas tenían más de 3000 años de antigüedad. Y así sucesivamente. Y la que tenía menos tiempo, tenía más o menos unos 400 años, un poquito más. Entonces, pero que, oiga, estamos hablando que un promedio más o menos de unos 40 minutos aproximadamente se iban cumpliendo profecía tras profecía. Entonces, algunos quizás pensaban, ¿y cuándo se va a cumplir esta profecía? Oiga, estamos hablando en 24 horas, desde el momento del arresto del Señor Jesucristo en Getsemaní hasta el momento de su muerte, se empezaron a cumplir en una forma, hermanos, con un reloj matemático, así, una tras otra, una tras otra, una tras otra. De tal manera que la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es un solo, igualmente, mensaje y está siendo totalmente confirmada. Se cumplió al pie de la letra. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Y si Dios cumplió lo que Él ha prometido, pregunto, ¿creen ustedes que Jesús no va a cumplir su promesa que vendría por segunda vez y Él viene? Claro que sí. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, entonces uno dice, Señor, esto es confiable. ¿Por qué? No es confiable por lo que dicen las personas, es confiable por lo que Dios dice de su palabra y lo que es en sí su palabra. Por eso que, hermano, cuando empezamos a ver lo que Jesús dijo de la palabra, eso es suficiente razón para poder aceptar la inspiración de la palabra de Dios. Pero también Jesús
demostró quien dijo que era, confirmando la Biblia. Es decir, lo que él hizo, su carácter, su vida, su ministerio, vino a confirmar la veracidad de la palabra. Y sobre todo, la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo vino a ser la máxima confirmación que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque todo lo que la Biblia dice en el Antiguo y Nuevo Testamento tiene que ver con la vida de Cristo en su muerte expiatoria y en su resurrección y en su segunda venida. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, no tiene ninguna validez, porque eso sería una mentira. Sería como un libro más, como la Ilíada, ¿no? O como cualquier otro libro en la historia. Pero como Cristo resucitó, vino a ratificar, vino a confirmar, vino a ponerle el sello de garantía de su palabra. Jesús mismo dijo, tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. A Jesús nadie le quitó la vida. Él lo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Vea este cuadro. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba crucificado juntamente con dos ladrones, uno a un lado y otro al otro. Los judíos, como ellos no querían que se contaminase sus ceremonias del día sábado, del día de expiación, entonces ellos decían, no queremos que estén los cuerpos ahí en la cruz. Entonces le pidieron a Pilato que acelerara la muerte de ellos. ¿Cómo? Quebrándole las piernas. Porque lo que sucede es esto, usted mira ese detalle en los evangelios, que ahí llegaron y vieron a los ladrones y dice que le quebraron las piernas, el fémur. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al quebrarle las piernas, entonces el cuerpo cae. Y al caer el cuerpo, se muere de asfixia. Pero cuando llegaron donde estaba Jesús, Jesús ya había muerto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. ¿Se da cuenta? Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira, aunque usted y yo encomendemos nuestro espíritu, seguimos vivos aquí. Él dijo, yo en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano que tiene control de la vida y de la muerte. Y Él mismo se levantó de entre la tumba. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, entonces, ¿qué significa? Hermanos, que la resurrección de Cristo vino a confirmar toda la veracidad del Antiguo y Nuevo Testamento, le puso un sello de garantía. Entonces, cualquier otro personaje, ya sea en la parte secular o religiosa en la historia, ahí están sus restos. De ahí que algunos hacen peregrinaciones, hacen visitas. Aquí está la tumba de fulano, aquí está. Me recuerdo que hace unos años en el país de la India nos llevaron a ver donde supuestamente está la tumba del apóstol Tomás, ¿no? Entonces, no sabemos, pero la cosa es que ahí están los restos. Usted puede ir allá a la Catedral de Compostela, allá en España, supuestamente ahí está el cuerpo de Santiago, ¿no? Y así otros se andan peleando otros cuerpos por todos lados. Pero el punto es este, hermanos, que cuando usted y yo sabemos que la tumba está vacía de Cristo. ¿Por qué está vacía? Y su cuerpo no está ahí, sus restos no están. Porque Él resucitó. Los soldados romanos fueron testigos oculares de eso. Ellos vieron esa manifestación y fueron sobornados para que dijeran otra cosa. Además de eso, vemos los ángeles siendo testigos de la resurrección de Cristo. María Magdalena, luego las otras mujeres. Luego viene Pedro, viene Juan, otro testigo. Los discípulos fueron testigos. Así vemos cómo la cantidad de testigos se iba aumentando. Después vieron a Jesús ascender al cielo, porque ellos son los mismos que lo vieron crucificado y también lo vieron, hermanos, que lo llevaron a sepultar. Pero vemos cómo a lo largo de la historia vemos tantas evidencias impresionantes. Aún, hermanos, en el día de Pentecostés Jesús dijo, si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Entonces, el día de Pentecostés, que fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, viene a ser una confirmación de la resurrección de Cristo, lo cual implica su ascensión también. Porque si Jesús no hubiera resucitado y no hubiera ascendido, el Espíritu Santo no hubiera descendido sobre la iglesia. De tal manera que el Espíritu Santo empezó a testificar también con señales y prodigios acerca de la resurrección del Señor Jesucristo.
Entonces por eso vemos una iglesia dinámica, una iglesia impresionante que no se dejó robar por las amenazas del Imperio Romano ni tampoco de los religiosos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos. Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo testifica de la verdad de Cristo. Entonces, cuando uno empieza a ver que Jesús vino a darle garantía a la palabra por medio de su muerte y su resurrección, entonces podemos decir, hay tantas evidencias para que yo aprecie lo que es en sí la verdad de la palabra. El libro de los Hechos se convierte básicamente en evidencias contundentes e irrefutables. Por eso Pablo llegó a decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando se habla de la naturaleza, de la inspiración de la Biblia, de la palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Vean lo que hace el poder de esta palabra divina: útil para enseñar, para redarguir, es decir, que sirve como un espejo para mi vida, para corregir, para instruir en justicia, es decir, para que caminemos rectamente, o sea, el cambio que hace internamente la palabra. Entonces, la naturaleza de la inspiración de la palabra de Dios, Jesús mismo la anunció que esto iba a ser así con respecto a la obra del Espíritu Santo, cuando dijo en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta? Que la parte de la profecía y toda la revelación bíblica no nace de la mente del hombre, sino el Espíritu Santo, a la cual Él iba a dar a conocer. Por eso dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío, es decir, el conocimiento de la persona de Cristo, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo iba a inspirar a los hombres para que ellos escribieran de lo que Dios les iba a comunicar. Entonces, por eso que cada libro y cada epístola que vemos en la Biblia, prácticamente escrito por los apóstoles o personas muy cercanas que llegaron a ser testigos, donde vieron la obra de Dios en forma muy clara y contundente e irrefutable, que vino a ser confirmada por el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo les reveló, lo que quería comunicar, lo que iba a acontecer, pero vino a ser ratificado por el Espíritu Santo. Y usted dirá: ¿cómo sucedió eso? Dice Hebreos capítulo 2, versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, la palabra vino a ser ratificada como inspiración divina, porque Dios mismo y por el Espíritu Santo, al hacer los milagros que hizo, lo hizo para confirmar la veracidad de la palabra. Por eso dice: testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo Dios testificó? Lo hizo con señales, con prodigios y diversos milagros. Todos los milagros que ocurrieron, vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos y las epístolas, todo eso, el Espíritu Santo lo hizo para ratificar y confirmar la inspiración de la palabra de Dios. Por eso que en 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos. Oiga lo que hablaban ellos: no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando el espiritual a lo espiritual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer: enseñar las palabras del Espíritu Santo, lo que está escrito. Entonces, el Evangelio de Jesús viene a ser entonces la manera en que se transmite la revelación misma de la palabra inspirada por Dios. Por eso que en 1 de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nos damos cuenta, la palabra permanece. Muchos quemaron las Biblias a lo largo de los siglos. Hoy quieren destruirla también. Pero la palabra, es decir, lo que Dios ha dicho, no se puede destruir.
Pueden destruir el papel, la tinta, pero no la palabra. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, porque lo que Él dijo ya sencillamente se convierte en una historia en el futuro. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces el Evangelio, está diciendo aquí, es la revelación que la palabra es inspirada por Dios. Entonces, si no hay Evangelio, no hay inspiración de Dios. Entonces la inspiración misma se transmite por el Evangelio. Ahora, esto entonces, si vemos cuán grande y maravillosa es la palabra, entonces esto me invita a poderla conocer. Ahora tiene entonces el Señor aquí razón de decir, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Pero ¿por qué algunas veces nosotros no la escudriñamos? Porque no sé el contenido, creemos que es difícil de comprenderla. Algunos les da sueño cuando leen la Biblia. No entiende el tesoro. Si existe tantos tesoros en la creación y los científicos, al dedicarse en su investigación, disfrutan lo que van descubriendo, luego tenemos entonces cantidades de, por ejemplo, en el área de la medicina, lo que han hecho es sencillamente descubrir, por ejemplo, cómo funciona el cuerpo y qué medicamentos pueden ayudar en esta área. Entonces, porque han conocido ese mundo interno de que los ha hecho, ¿qué cosa? Investigadores. Entonces, si nosotros nos convertimos en unos investigadores de este tesoro de la palabra, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener enormes satisfacciones y resultados. Esto nos lleva entonces, en segundo lugar, a ver el privilegio de escudriñar la Biblia. Si es inspiración divina, porque así es, entonces yo tengo, hermanos, la invitación que Jesús me está haciendo, tengo que aceptarla. Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ese privilegio de escudriñarla es algo que yo debo de apreciar. Entonces, Dios me está llevando al mundo de la investigación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de la palabra de Dios sobre quién es Jesús. Si yo quiero conocer a Jesús, tengo que conocer la palabra, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, las obras, como dice aquí en Juan 5:36, son las que dan testimonio de la persona y obra de Jesús. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que Juan, hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, las obras, lo que Cristo hizo, testifica acerca de quién es Él. Si las obras que Jesús hizo son sobrenaturales y divinas, significa que Jesús entonces es Dios. Ellas dan testimonio. No solo eso, sino que también dice el Padre eterno da testimonio. Versículo 37, y dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces vemos acá que también el testimonio del Padre habla de quién es el Señor Jesucristo. Pero también el otro testimonio es de la palabra misma. Entonces por eso Jesús hace esta invitación. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, veamos algunas evidencias de una persona que no ha aceptado quién es Jesús. Es decir, porque Jesús es el testimonio de Dios, o la declaración de Dios, la revelación de Dios. Entonces Jesús menciona aquí dos cosas, y usted puede saber quién tiene la revelación de Dios. Hoy algunos reclaman que tienen libros inspirados, que es la palabra de Dios, que algunos hablan que están recibiendo revelaciones de Dios y cosas por el estilo. Pero vea esto, aquí Jesús mismo habla de dos aspectos importantes que tienen que ver si la persona tiene la revelación o no de Dios. Dice el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. La persona que no cree, no recibe a Cristo, en otras palabras,
no tiene la revelación de Dios, aunque diga que la tiene. Entonces, no solamente que no tiene la revelación de la palabra, sino que no tiene el amor de Dios. En el versículo 42 dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, que una persona que no tiene el amor ágape, no tiene tampoco la revelación de Dios. No tiene, porque no tiene a Cristo. Hay personas que hoy en día fingen o tratan de decir que tienen el amor de Dios acerca de las buenas obras. Pero ¿cuántas veces, yo no les pido que levanten su mano, pero cuántas veces usted ha regalado algo por compromiso y no por amor a la persona? Lo invitaron a un lugar. Es más, cuando fue a comprar el regalo, lo hizo con desgano. Ay, ¿para qué me invitaron? Hoy tengo que llevar un regalo. Pregunto, ¿es señal ese regalo de amor? No. Pregunto, cuando un político, no todos por supuesto, regalan cosas a la población, ¿lo hacen porque aman al pueblo? Bueno, entonces andan buscando votos. No, algunos probablemente sí, no estoy diciendo que no, pero hay algunos que no, sino que sencillamente lo que andan buscando es un beneficio personal. Al Señor Jesucristo, un fariseo, por cierto, llamado Simón, lo invitó a cenar, pero no le lavó los pies, no lo abrazó, no le dio un beso, no le dio la bienvenida. Pero una mujer, al ver que no le había lavado los pies, ella sí lo hizo. O sea que podemos invitar a alguien a cenar sin amar a esa persona. Entonces, el hecho de que se hagan buenas cosas no significa que tiene buenas intenciones. Entonces, cuando Jesús dice, no está el amor de Dios en vosotros, es decir, el amor ágape, porque el amor ágape viene a ser una referencia o una evidencia de que tenemos a Cristo. Entonces, cuando Jesús habla de esto, está hablando de el testimonio de las obras, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras, y Él mismo confirma la veracidad de las Escrituras. Entonces, es confiable que yo pueda, entonces, escudriñarlas. Entonces, cuando Jesús dice acá, escudriñar las Escrituras, es un privilegio, es una invitación que Dios me está haciendo al área de la investigación bíblica. Cuando se habla de escudriñar, es una palabra que significa en hebreo buscar, examinar. El diccionario de la Real Lengua Española lo define de esta manera: es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo. Entonces, cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, me está diciendo, hijo, aquí está una creación viviente, pero quiero que la investigues, quiero que la examines, quiero que inquieras en ella, que la examines, averigua cuidadosamente todos los detalles. Quiero que te inspires en ser un investigador. Es la más grande de todas las aventuras. El problema es que tenemos la Biblia en casa y no inquirimos o investigamos la palabra. Entonces, y la leemos. Es más, algunos de ustedes ya se acostumbraron a venir sin Biblia a la iglesia. Espero que no. Pero, hermanos, creo que deberíamos, cada uno de nosotros, teniendo un libro inspirado por Dios, ¿por qué yo no inquiero en ella, no investigo? ¿Por qué solamente lo tengo en el lugar donde están los demás libros? Y de vez en cuando leo algo, solo por leer algo, pero no estoy investigando. Cuando los científicos, los investigadores, ocupan prácticamente toda su vida en descubrir algunas cosas. Entonces ellos dedican su vida para ello. ¿Por qué no lo hacemos con la palabra? Entonces, cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, es porque me está diciendo, hijo, mira, aquí este es un tesoro, pero te diré una cosa: para que entiendas este tesoro, tienes que escarbar. Los tesoros normalmente no se encuentran digamos, en la parte superficial de la tierra. Están en las profundidades. Quiere oro, quiere plata, quiere níquel, quiere cobre, quiere lo que sea. Hay minas, entonces se dedican exclusivamente a trabajar eso. Ahora, si este es el tesoro de Dios, que es la palabra, tiene que haber también un esfuerzo. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 4, dice: si como a la plata la buscares. Ahora,
¿Cómo es que se busca la plata? Se busca con diligencia. La plata hay que escarbar, hay que romper la tierra, hay que entrar en las profundidades. Y la escudriñar es, oiga, o investigar es como a tesoros. ¿Qué cosa? La palabra. Entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando una persona se convierte en un investigador de la palabra y trata de escudriñar e investiga los tesoros, ocurre un milagro, entre otros. Es que va a conocer el temor de Dios, es decir, va a empezar a respetar a Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué no puedo yo vencer el pecado? ¿Por qué no puedo vencer la vieja naturaleza? Mi pregunta para usted sería esta: ¿está investigando la palabra de Dios? Porque en la investigación va a producir, ¿qué cosa? Temor, es decir, respeto a Dios. Entonces el poder de la palabra le va a producir a usted el deseo de honrar a Dios y no honrar sus pasiones. ¿Por qué algunos están tan débiles? Dicen, pero yo voy a la iglesia y estoy orando. Está bien que ore y venga a la iglesia, pero la pregunta es, ¿está investigando la palabra? ¿Está escudriñándola? ¿Quiere tener fortaleza en medio de las pruebas, de las dificultades? El poder respetar y honrar a Dios, seguir adelante, seguirle fiel a Cristo. Lo único que esto trae es a través de la palabra. Por eso dice, y vas entonces, ahora, ¿cuándo es entonces? Cuando me haga un investigador de la palabra. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Ahí está el conocimiento de Dios. La única palabra que hace que conozcamos a Dios es la palabra que Él mismo dijo de sí mismo. Entonces voy a conocer realmente quién es Dios. No el Dios que mencionan, no el Dios que otros quieren crear o han creado, pero Él el creador, el único verdadero Señor. Por eso que la iglesia o los judíos en Berea, cuando Pablo llega a predicar, él llega ahí a predicar el evangelio, pero ellos dijeron, bueno, muy bien, está bien, te vamos a oír. Pero ellos agarraron los escritos bíblicos para ver si era así. Lo que Pablo decía estaba de acuerdo a las escrituras. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Cuando Pablo predicaba y enseñaba, entonces ellos escudriñaban cada día la escritura para ver si era así lo que ellos estaban oyendo. Cuando usted escuche una prédica detrás de un púlpito, en la radio, en la televisión, por internet, o en YouTube, lo que sea, hermanos, por favor, si usted escucha algo, tenga la palabra. Quiero saber si lo que está diciendo está conforme a la palabra. Y como lo de Berea, cuando Pablo hablaba y estaban ellos cotejándola con la Biblia, entonces como resultado dice, y muchos creyeron. O sea, la fe se incrementó. La fe más bien nació en sus corazones. Entonces nosotros tenemos que investigar lo que dice la palabra y todo lo que se diga, hermanos, detrás de este púlpito, comenzando con este púlpito y cualquier prédica donde usted le escuche, usted no acepte lo que dice si no está confirmado por la palabra. Si son ideas personales que surgen de, ¿qué cosa? De una elucubración mental, de hacer un silogismo mental, de hacer algunas pantallas mentales, hacer ciertas referencias. Hermano, como escuché, me sorprendió a una persona decir que realmente no era necesario orar y que los que oraban era porque estaban mal con Dios. ¿Cómo es posible? Entonces Jesús oraba porque estaba mal, estaba en pecado entonces. Se da cuenta y mire, y la gente aplaudiendo. No puedo, yo dije Dios mío, ¿cómo puede esa gente decir? ¿Por qué? No leen la Biblia. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, habla de la importancia de la oración. Jesús oraba, se levantaba muy temprano a orar. Bueno, así podemos seguir hablando de otros casos, pero la palabra de Dios también dice en 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, ellos fueron unos investigadores, los profetas. Ellos
Ellos profetizaban, pero estaban indagando, investigando, eran unos investigadores. Nosotros tenemos que hacer eso. Esdras, vea Esdras. Qué importante la posición que él tomó en su tiempo como líder espiritual. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. O sea, que él dispuso, él tomó un compromiso personal para inquirir, es decir, investigar la ley de Jehová. No solo para eso, sino que él dispuso su corazón para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que él tomó esta decisión. Señor, me voy a convertir en un investigador, en un científico. Quiero descubrir los tesoros de la palabra. Pero no solamente para conocerlos, sino para obedecerlos y luego para enseñarlos. Entonces, ¿qué pasó? Dios lo llevó a otro nivel de vida. Entonces, con el propósito, hermanos, que tiene esta investigación es lo que Jesús dijo, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. O sea, el resultado de esta investigación va a traer vida a nosotros. La vida eterna la vamos a empezar a disfrutar en esta tierra y luego cuando estemos con el Señor. Entonces, Dios quiere que conozcamos, hermano, el tesoro que existe de su palabra. ¿Cuántos, hermanos, hemos mantenido tal vez una distancia con la palabra y nos conformamos con venir a los cultos? Vengamos siempre. Pero, hermanos, no descuidemos la lectura, la investigación bíblica. No solamente el poder abrir y leer, oh, ya leí esto. No. Es investigar. ¿Qué significa eso? Significa, entre otras cosas, empezar ahora a decir, Señor, dame entendimiento, ábreme, Señor, mi entendimiento, dame espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, Señor. Quiero que la inspiración, Señor, tu palabra que ha sido inspirada, Señor, que ha sido revelada, ahora quiero entenderla. Ilumíname mi entendimiento. En el momento que usted está pidiendo iluminación, es para entender el tesoro que está aquí. Y cuando eso empiece a brotar las verdades bíblicas, ¿qué va a pasar? Van a aumentar su nivel de fe. Y al elevar su nivel de fe, echará mano de las promesas de Dios. Y al aumentar la fe, hará que el poder del Espíritu Santo empiece a descender. ¿Por qué hoy en día hay tanta escasez de la llenura del Espíritu Santo y tanta manifestación del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no hay fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no nace, hermanos, de tener una mente positiva. Hoy en día se habla mucho de tener pensamientos positivos. Hay que ser positivo. ¿Sabe qué significa eso? Es tener fe en lo que yo pienso. No, la fe es tener fe en lo que Dios piensa, en lo que Dios dice en su palabra. Eso es la victoria, eso es el poder. Ahí está el poder. Creer que yo creo que así va a ser, hermano, olvídese de eso. Es una prepotencia, es soberbia. Sí, porque es como que yo soy el creador de mi vida. Yo creo y yo digo, por eso, y un día voy a hablar de esto y quiero desde ya que vayamos quitando, porque yo también puedo decir que me he contaminado con ciertas expresiones que yo declaro. De repente uno se encuentra porque hay muchos que dicen, yo declaro esto. Pero la verdad que eso es una doctrina antibíblica. Porque el único que es creador es Dios. ¿Me entienden? Entonces cuando yo digo, yo declaro, te declaro que vas a ser fructífero. ¿Y desde cuándo, señores? ¿Acaso no? Lo distinto es decir, en el nombre de Jesús, sé sano. No que yo te declaro sano. ¿Cuál zapato, hermanos? ¿Acaso yo puedo sanar a algún enfermo? Yo te declaro sano, te declaro en victoria. Entonces, ¿qué es eso? Voy a llamar a reconcilio todos esos de los declaro. No estoy hablando de la compañía, ¿no? Sino que andan diciendo yo declaro. Olvídese de eso. Ahora, lo que sí tenemos que abrazar es la palabra. Y en base a la palabra actuar. Por eso Pedro y Juan le dijeron al cojo, no, yo declaro, en el nombre de Jesús, ahí está. Anda, toma tu lecho, anda, camina. En el nombre de Jesús, echar fuera demonios. En el nombre de Jesús, es decir, confiados en
su persona. Hermanos, la Biblia es un tesoro. En el nombre de Jesús, ¿cuántos están dispuestos a partir de este día a convertirse en investigadores científicos, por decirlo de una manera positiva, de la Biblia? Inquirir, escudriñar, investigar, a la luz de la iluminación del Espíritu Santo. Señor, quiero descubrir estos tesoros. ¿Qué va a pasar? La fe va a crecer, el poder va a crecer y todos creceremos en victoria por el poder de la palabra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a convertirse en esos hombres como Esdras? Propuso en su corazón inquirir, investigar, para obedecer y para enseñar la palabra. Si usted está dispuesto, que a partir de este día vamos a leer en forma cuidadosa, investigativa, la palabra bajo la iluminación del Espíritu, y hacerlo día tras día hasta que Cristo venga. Si usted está dispuesto, póngase de pie. Si no, quédese sentadito, no hay problema. Buen Señor, perdónanos, Padre, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Tenemos esta palabra tan hermosa que la hemos tenido silenciada al no abrir la Biblia, Señor. Señor Jesús, perdóname, Padre, por no haber investigado como debí haberlo hecho. Señor, cuánto tiempo hemos perdido, Señor, en cosas vanas, cosas que no traen nada, cuando pudimos haber investigado y en base a la palabra haber actuado, hubiésemos tenido mejores resultados en nuestra vida. Por eso el pasado nos recuerda el vacío de la palabra, y el presente también. La nación, la condición que se encuentra, nos habla del vacío de la palabra. Señor, y sobre todo en la vida de la iglesia, Señor, te pido, Señor, que levantes niños, jóvenes, adultos, ancianos, poderosos en la palabra, poderosos en la palabra. Señor, que podamos convertirnos en esos hombres y mis hermanas en esas mujeres que van a investigar, que se van a deleitar, que van a llorar al leer tu palabra. Cuando tú les hables, Señor, en las noches más oscuras, cuando tú los puedas confortar en los momentos de tristeza, cuando tú les des dirección cuando no hay dirección, cuando reciban poder de lo alto, porque tu palabra es poder, van a recibir energías celestiales. Oh sí, Señor. Señor, te suplico que la palabra ocupe un lugar primordial, preponderante en cada familia, en cada vida, cada niño. Señor, que nuestros niños sean hombres, mujeres que escudriñen tu palabra. Ayúdanos a enseñar a los niños que investiguen la palabra. Señor, trae, mi Dios, salud a tu pueblo por el poder de tu palabra. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está,
haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.